amigos, bienvenidos a un capítulo más de Somos Podcast. En esta presentación tenemos una invitada muy especial desde Ciudad de México. Vania, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias por la invitación. ¿De qué parte de Ciudad de México eres o de Domets? Cuéntanos, ¿dónde radicas? Bueno, yo soy del Estado de México, exactamente de Tlalnepantla. Por allá andamos, allá tienes tu casa. Muchas gracias. Espero no ir porque está peligroso. Bueno, también aquí no es como que esté muy seguro que digamos. Uh-huh. Háblame un poquito de ti. ¿Quién es Vania? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué acontece a su día a día? Un patito. Pues, ¿qué te puedo decir? Una pregunta complicada, ¿no? ¿Quién soy? Pues, ¿qué te puedo decir? Sí, vivo en el Estado de México, el ritmo acelerado de por allá. Pues yo me dedico a varias cosas. Realmente Dios me ha permitido aprender y involucrarme en ciertos círculos que pues me ayudan, no sé, a influir en la sociedad, a pues hacer un poquito nuestro mundo mejor. Soy licenciada en Educación Física. Dios me permitió terminar esa carrera. Tengo pues la oportunidad de ayudar a personas con el deporte, con pues esta parte de fortalecer lo que es su físico, su mente, su espíritu. ¿Y qué te llevó a decir, sabes qué, quiero estudiar deportes, ¿no? Llevarlo al enfoque de ser como profesional en una área, ¿no? Y pues motivar a jóvenes a que coman bien, que hagan ejercicio. Uh-huh. ¿Qué te llevó a estudiar esta parte? Pues yo desde niña siempre hice como ejercicio, estuve en diferentes deportes. Cuando yo terminé la preparatoria estaba entre dos carreras muy diferentes. De hecho tuve un año como de esperarme, sabático, para tomar una buena decisión y hacerlo pues bien, ¿no? Que valiera la pena. En ese año mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias para ser pues maestra de educación física? Y no se me hizo mala idea. Como les digo, practiqué deporte desde niña, fue voleibol, básquetbol, fútbol, y después el tocho bandera. En ese momento yo estaba enamorada de ese deporte y pues gracias a ese deporte, a los coaches, a la disciplina que tuve ahí, pues me enamoró y pues eso fue lo que me hizo entrar al mundo ya de formación, ¿no? No solamente de conocer técnicas de un deporte, sino ya hablando a nivel pues completo, amplio, ¿no? No solamente de entrenamiento, técnica, táctica, sino también pues anatomía, desarrollo del ser humano. De hecho, el tocho bandera hace unos años creo que estaba como infravalorado, creo que no se consideraba tan llamativo, pero cuéntame esa parte. ¿Crees que yo tengo como el conocimiento un poquito, que es como fútbol americano, pero sin contacto? No sé si estoy bien de ahí de acuerdo, con ciertas reglas un poquito diferentes, pero más o menos sí, esa parte. Sí, el tocho bandera es una mezcla entre fútbol americano y rugby, sin contacto, pero pues sí llega a ser un poco rudo. Prácticamente, a grandes rasgos, prácticamente son las mismas reglas y mismo ritmo de juego que el fútbol americano. Pero pues más tranquilito, ¿no? Más rápido, pero... ¿Y se sufren algún cierto de lesiones en tochito bandera? Sí. Pues siempre hay cierto tipo de contacto, ¿no? No es como que no lo haya. Los desgastes naturales por el tipo de entrenamiento, movimientos rápidos, pues son rodillas, tobillos, hombro, muñeca. En mi caso, pues es todo. Sí. Y en tu trayectoria en varios deportes que me comentas, ¿qué ha sido lo más fuerte que has visto que dices, ay, Dios mío, eso está en aspecto de alguna lesión que digas, ay, se le salió la pierna o algo así? Pues fíjate que, pues es que siempre estás acostumbrado que siempre hay lesiones. Fuertes, sí. Sí, hay fracturas, luxaciones, sí. Por ejemplo,
tocho siempre se ve, o sea, eso de que ya, pues alguien ya se fracturó o que luego llega a tener luxaciones y llegan a acomodarlos en el momento y quedan mal y necesitan varias cirugías, o gracias a Dios nunca me ha tocado ver una fractura externa, pero pues sí, es lo más común, pues sí es eso, o sea, siempre están lesionados, siempre se juega, dependiendo de la lesión, ¿no? Pero normalmente siempre hay lesiones. Y en este proceso creo que también como que se puede decir que eres como coach. Sí. ¿En qué como te especializas, perdón, en niños, jóvenes? Pues realmente tengo experiencia en lo que son categorías infantiles y juveniles. Yo trato de transmitir lo que es este deporte, ¿no? Obviamente vivimos en una sociedad en la que siempre están casados con el fútbol y pues es bonito crear cultura deportiva. Entonces a mí me gusta involucrar a los niños, a los jóvenes en este tipo de deportes y pues he tenido la dicha de que ellos también se lleguen a enamorar y sigan jugando aunque yo ya no forme parte de su formación, digámoslo así. Entonces he tenido categorías desde primaria, que son que más o menos desde cuarto año, como 8 años, hasta secundaria, prepa también he dado. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y no te ha costado como trabajo? Porque a veces como que con niños es un poquito más complicado porque son muy distraídos o muy hiperactivos y todo eso, ¿o crees que este deporte es muy apto para...? Obviamente hay que adaptarlo, todo tiene que ser muy lúdico, no puedes irte por la presión de que sientan que deben de ganar o cosas así, ¿no? Sino todo es una experiencia, entonces es como que hacer que les guste, desarrollar sobre todo las habilidades que necesitan a la edad que tienen es lo más importante y que se diviertan. Eso es lo importante, ¿no? Que la diversión y pues también el mantener pues una condición física pues buena, porque al final del día pues es lo que fortalece pues tus defensas y todo y pues te mantiene con pues activos, ¿no? Y creo que he escuchado que también en el aspecto de la depresión hacer deporte te ayuda. Impresionantemente. Yo, parte de esto que, bueno, a lo que yo me dedico, tiene que ver como el analizar la profundidad de hasta dónde puede llegar o el efecto que puede tener un niño que hace ejercicio o que desarrolla sus capacidades a uno que no. Entonces yo, por ejemplo, en mi tesis de la universidad, toqué ese tema, ¿no? Y entonces tuve que profundizar en él hasta que pues la vida me fue poniendo con niños o con personas que esta área no la tenían desarrollada. Y ya cognitivamente o a nivel de los retos de la escuela, resolución de problemas día con día, pues no les costaba mucho trabajo. Entonces tuve como que la oportunidad de ver, por ejemplo, desde cómo fortalece su autoestima, su identidad, obviamente cómo cambia su cuerpo, en cuestión de coordinación, tono muscular, pues todo ese tipo de cosas que a fin de cuentas al niño o cualquier persona, sea joven o adulto, pues les ayuda. Y sí, también es una forma natural de generar endorfinas, hormonas de la felicidad para generar una estabilidad emocional, bajar niveles de estrés, cortisol, sobre todo, que es lo que a veces es una persona que está bajo mucho estrés, mucha presión, pues necesita bajarla de alguna manera, ¿no? Sí, drenar todo eso, ¿no? Claro, sí, como una depuración. Entonces el ejercicio pues es una manera natural de equilibrarlo. ¿Y te ha tocado trabajar con personas que les cuesta un poquito más la coordinación o dicen, bueno, yo no estoy muy a favor de decirlo así, pero con capacidades diferentes? Porque muchas veces como que los limitan y dicen, no, tú no puedes hacer este tipo de deportes. Sí. Y como que los emburbujan mucho. No sé si te ha tocado esa parte, trabajar con personas que les cuesta un poquito más el deporte. Sí, claro que sí. De hecho, es mi área especial. Mi favorita, sí. ¿No? Sí, de hecho a mí me encanta ver el progreso de un niño así, ¿sabes? O sea, porque a veces tristemente se catalogan como niños torpes o que no se les da el deporte y eso es ilógico, ¿no? Simplemente no han tenido una estimulación correcta o el tiempo necesario para desarrollar las habilidades, ya sea por alguna situación física, familiar, no sé, ¿no? Que no tuvo el entorno necesario para desarrollarse de manera correcta como debería de serlo.
Entonces, parte de nuestro trabajo como maestros en esa área, pues es que trates de, así como un maestro de español dice, en tal grado tiene que leer, escribir, entender conceptos básicos de qué es un verbo, un adjetivo, ¿no? O sea, todo ese tipo de conocimientos básicos. En educación física también hay algo que se le llama fases sensibles y uno va viendo qué logros debe de tener según las edades, ¿no? Entonces, mi forma de trabajar siempre es hacer como evaluaciones de tal forma que yo puedo saber. Obviamente, a veces a simple vista dices, no, algo pasa, ¿no? A veces con solo verlos caminar. O que no saben a veces ni caminar bien o correr. Y pues ahí es donde entra tu trabajo, o sea, empezar a analizar qué habilidades le faltó desarrollar. Hay casos en los que ya hay alguna situación neuronal a lo mejor, que impide que el niño pueda ya sea coordinar, ya sea pues sus movimientos básicos, lenguaje. La coordinación, porque a veces es complicado. Por ejemplo, yo soy bien descoordinado y esa parte me imagino que debe ser complicada y más en un aspecto con una persona que le cuesta un poquito más trabajo que a otra. Sí, es un trabajo de mucho amor y paciencia, o sea, de decir, ¿sabes qué? Necesitas esto, pero todos responden, digámoslo así. Todos tienen un avance. A lo mejor no va a ser el niño más coordinado del mundo, pero va a saber que mínimo ya va a hacer ejercicios donde él se sienta seguro de lo que está haciendo, donde puede practicar ya un deporte de una coordinación ya más pues elevada, ¿no? Que ya necesita ciertas habilidades especiales. Entonces, o un adulto que simplemente para trabajar, pues a veces hay muchos trabajos donde se necesita mucha coordinación. A veces no lo ves, pero a grandes rasgos no se nota, pero ya cuando estás en trabajos fuertes, todo eso tiene que ver con todo lo que ayuda. Es manual, se nota, donde a lo mejor hubo alguna escasez de algo o así. ¿Y consideras que eres una coach explosiva o tranquila? En el aspecto de, por ejemplo, con tus niños o así. Por ejemplo, en mi caso, pues mi experiencia pues es en el béisbol y todo, y he tenido coaches muy efusivos, ¿no? Que como que se meten mucho en el juego y como que explotan con todos. Y hay coaches que son bien tranquilos, serenos. Sí. ¿Qué coach eres? ¿Cuál es mi personalidad de coach? Fíjate que tengo mi lado, ¿no? Depende de la edad. Ok. Y de qué, o sea, del momento. Yo siento que mi personalidad es tranquila. Trato de que, sobre todo, por ejemplo, que es más difícil con los chiquitos, pues obviamente tenerlos activos. Mi trabajo obviamente es que no se aburran, que les guste, que aprendan y que vayan avanzando, ¿no? O sea, que se vea el cambio. Pero trato de ser como tranquila, ser paciente, que entiendan qué es lo que está pasando, las reglas del juego. A veces, o el hecho de, por ejemplo, en el caso de Tocho, que se trabaja mucho lo que es la táctica o la estrategia para poder ganar, a veces ahí es donde uno tiene que trabajar todas las áreas para que cuando los jugadores estén dentro del campo hagan lo mejor que puedan, ¿no? Y confiar en tus jugadores. Más que nada. Porque llega un punto en el que tú ya no puedes controlar. Si estás en la banda gritando, dando indicaciones o lo que sea, pero pues ya depende mucho de lo que tú trabajaste atrás, ¿no? Entonces, pues también es confiar en tu trabajo y confiar en tus jugadores. Y yo creo que eso también influye mucho en cómo te controlas. Nunca he sido de perder el control en un juego, o que me tengan que expulsar, o que la coach andaba así peleándose con... No. Trato de ser un ejemplo también para ellos en cuestión de emociones, porque siempre te están viendo. Nunca, o sea, no puede ser exigirles a ellos algo que no eres tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre trabajo mucho con las emociones también, porque como jugador estuve del otro lado, en donde tuve insultos, donde estaba esa parte, el americano se conoce mucho por esa parte ruda, ¿no? Sí. Y al ser puros coaches hombres, pues viene esta parte ruda, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que, de hecho, tuve la oportunidad de que ciertos coaches me ayudaran, ¿no? Con los equipos, y a veces la parte más dura se la llevaban ellos, o sea, en cuestión de autoridad, pues también a veces es bueno que haya
hombres y lo reconozcan, ¿no? Porque también en este mundo del deporte, sobre todo en esta área del tocho, mujeres coaches somos contadas. Somos contadas, la verdad. Pero son buenas las poquitas sí, que hay. de hecho sí. Son poquitas, sí, pero eso sí, buenas. son calidad. Y como jugadora, ¿cómo llevaste a cabo, por ejemplo, el tema de las porras, ¿no? Por ejemplo, en mi deporte sí se da mucho de, pues, buchear al equipo contrario, a burlarse. No sé si te tocó alguna experiencia de ese tipo y cómo lo manejaste. Híjole, creo que acá en el americano o en el tocho, normalmente hay muchas reglas en cuestión de porras y respeto. O sea, todas las actitudes como antideportivas le dicen, ¿no? Uh-huh. Sí llegó a pasar, por ejemplo, que nos provocaban, pero había un coach que siempre lo digo, lo recuerdo mucho, que nos decía saquen su lado ñero cuando es correcto, ¿no? Okay. Entonces, la forma en la que el grupo de coaches, porque la verdad son grandes coaches, con el que yo me formé siempre era como en el momento correcto. O sea, no hay nada mejor a que tú le anotes, a que le quites una cinta, a que le interceptes, aunque aquellos estén muriéndose de enojo, te peguen, te golpeen. A mí me tocaba que así nada más porque les quitabas la cinta, les interceptaba, pues codazo a la nariz, ¿no? O sea, sí eran, o sea, que ya se metía, o sea, ya había un poco de suciedad en el juego, ¿no? Digámoslo así. Pero pues ya con los años, pues tú también aprendes a meter cuerpo, a defenderte, pues que ya no te provoquen. Entonces es un poco de maña. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y si tienes planes de retomar así como la coachada o el deporte? Sí, claro. Lo extraño. Realmente cuando ya estás en este mundo a veces es difícil no regresar, que es algo como que forma parte de ti. Y sí, la verdad me encantaría regresar a coachar. ¿Se da la oportunidad un poquito más adelante? Yo creo que sí. Pues esperemos que sí, ¿no? Sí. Y pues si es algo que te gusta, te apasiona y pues te preparaste para ello, pues es el camino creo que indicado, ¿no? Para seguir. ¿Y qué más haces aparte de... Tengo entendido que tienes un poquito de conocimiento en masajes, terapia, hidroterapia o cómo está eso? Bueno, soy masoterapeuta. Igual, pues me dedico a dar masajes, ¿no? Lo que son típicos así como de spa, pero también por lo de mi carrera, pues llego a abarcar un poquito más de también terapia, sobre todo, pues masajes descontracturantes, todo lo que es como un bienestar físico, algunos ejercicios, movimientos, dependiendo de lo que, algunas pues lesiones sencillas, ¿no? No me meto donde no. Alineaciones vertebrales. Otras cosas ya más. No, claro. Ya cuando yo no puedo, pues ya lo declino a alguien que les recomiendo ir con otra persona, ¿no? Obviamente. Pero también esta parte me gusta mucho por el hecho de pues la oportunidad que tienes de ayudar a las personas con tus manos, ¿no? Es algo bonito. Aunque sí debe ser un poco cansado, ¿no? Sí. La espalda. Sí. De hecho, o sea, cuando tienes, por ejemplo, continuos o bastantes en un día, pues sí terminas muy, muy agotado. En cuestión de espalda, la fuerza que tienes de tener en las manos, porque pues todo el tiempo estás haciendo presiones. Hay otro tipo de técnicas, ¿no? Que es con máquinas y así. En mi caso, yo manejo mucho lo que es manual, sí llego a utilizar ciertos instrumentos, pero la verdad son pocos. Me gusta mucho lo que es manual y los resultados que hay pues en el cuerpo, ¿no? Con las manos. Ajá. Es como más directo, ¿no? Sí, es mejor. Ajá. Y en ese tema, ¿te ha tocado como llevar algún tipo de terapia así de alguna lesión de hombro? O, pues sí, creo que sería como lo normal, de hombro o tobillo, que es como lo más habitual. Pues sí, lo que es rodilla, tobillos, cuello, pues es que de todo. O sea, todo de cualquier articulación prácticamente. Aquí, por ejemplo, cuando llegué a vivir de este lado, una persona que me dijo, ya me caí, vine contigo porque sé que me vas a ayudar. Yo dije, ya fue al doctor para ver que no haya otra situación, ¿no? Y obviamente como a veces
vienen de rancherías, así dicen, no importa, tú haz tu trabajo. Yo dije, ay, Dios mío. Sí, Solamente como me de puse ese en lado. las manos yo dije, pues, lo que pueda, ¿no? Obviamente, hasta donde vaya sintiendo, viendo cómo está la situación. Y ya cuando la volví a ver, me dijo, no, solo con una tuve, la verdad, no. Todo se me quitó, no le dolía. No, pues, Eh, qué y yo dije, bueno, qué bueno. Porque Sí. entre esa parte, ¿no? Entre lo que es un fisio, un huesero. claro. O sea, creo que es No, una línea muy frágil sí, donde... sí. No, de hecho yo te soy sincera, yo no quería como atenderla. Yo dije, pasa algo y se va a ir sobre mí, ¿no? O sea, porque Sí, tú bien piensas obviamente demandada. la situación legal, Ajá. en que la puedas lastimar, en que... Obviamente al tacto pues te das cuenta a veces de qué pasa. Y a veces ni así. O sea, obviamente estamos hablando de mucho, ¿no? Sí, Pero sí es como que dije, bueno, me voy a aventar. Pero realmente también yo trabajo mucho lo que es el área física, ¿no? O sea, el área de belleza, vamos. Ujú. Entonces, que los masajes descontracturantes, lo que es modelante, anticelulítico, todo ese tipo de cosas que también pues son un poco menos agresivos o que pueden generar como algún efecto secundario negativo, ¿no? Entonces, todo se Tratas de busca. ser cuidadosa también en ese aspecto. Claro, ¿no? claro, Sí, porque obviamente hay personas a las que no se les pueden realizar, o sea, sí tienes que analizar como que viene a la persona, sobre todo el tipo de tratamiento que es, para cuidar a la persona y cuidarte tú como profesional en el área. Muy bien, muy bien. Y antes de entrar al tema que por el cual yo vine, por el cual yo vine, cuéntanos un poquito sobre ti en tu filosofía de vida. ¿Crees en algo? ¿Profesas alguna creencia? ¿Tienes algún concepto de la vida? ¿O simplemente no? No, pues yo soy cristiana, realmente pues profeso esa fe, ¿no? Ujú. ¿Qué te puedo decir? Desde niña, bueno, mi familia es cristiana, crecí en un entorno cristiano, pero pues al tener cierta edad, pues tomas tu propia decisión, ¿no? Entonces esa es parte como que lo que mueve mi vida y todo lo que hago gira, o las decisiones que he tomado pues van un poquito por ahí, lo que he aprendido, lo que he podido dar al mundo, sea poco o mucho, viene con este trasfondo de pues también puedan conocer quién es Dios, quién puede pues ayudarlos. A veces no nos imaginamos, ¿no? Como que hasta dónde puede llegar e influir, pero es parte de mi filosofía de vida. Porque sí se tiene ese concepto, ¿no? De que un cristiano debe ser de una cierta manera, pero creo que conforme los años, pues tú vas adoptando pues tu forma de ser, ¿no? Creo que no todos los cristianos deben ser iguales. Claro, sí, ¿no? En ese aspecto, pero está súper en ese aspecto, ¿no? Habrá personas que sí son receptivas a conocer lo que a lo mejor nosotros como experiencia tenemos, y hay personas que a lo mejor sabes que pues no me hables de eso. Sí, claro, y respetarlo. Yo, por ejemplo, se ve mucho pues en el área emocional, ¿no? O sea, todo lo que es el área emocional, en cuestión de identidad, a veces cómo influyen, ¿no? Entonces, realmente yo no trato de drenar mi fe a fuerzas con las personas, ¿verdad? Pero pues es parte de mi esencia y al tener contacto conmigo, pues indirectamente obtienen un poco. Un poco. Sí. Y en esa decisión que dices que ya tú la tomaste, ¿qué influyó? ¿O pasó algo en especial? ¿O qué influyó? Que sabes que sí soy cristiana, pero por mí. Pues yo creo que tuve un proceso de sanación. Realmente, ¿qué edad tenía? Yo creo que tenía como 18 años cuando o sea, obviamente antes sí iba a la iglesia y todo, ¿no? Pero hubo un momento en mi vida en la que yo dije, necesito agarrarme de aquí para sanar. Entonces, fue lo que a mí me hizo acercarme a Dios, darle la oportunidad que sanara mi corazón, que a pesar de que no he tenido o sea, siento que Dios ha tenido
pues gracia conmigo porque no he tenido una vida complicada, ¿no? Conversando con otras personas o así. Pero para mí fue como un punto clave para poder acercarme y dejar que él, pues, conocerlo más, sobre todo yo darme la oportunidad, porque pues él siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces yo darme esa oportunidad. Y yo lo conocí a través de esa parte emocional y de mi identidad como mujer, como pues esa parte que a veces es Me necesaria. imagino que fue un proceso pues de años, ¿no? Tampoco es como una sanación de la noche a la mañana, sino que fue un proceso. Sí, fue un proceso un poco largo. De hecho, gracias a eso también yo, o sea, pues como que hubo puntos y lugares que me hicieron acercarme más, ¿no? Ciertas líderes, me metí también a lo que es el mundo de misiones. Tuve la oportunidad de prepararme un poco en el área, hacer viajes misioneros. Y parte de lo que yo hice, por ejemplo, con el Tocho, fue una mezcla de todo para acercarme a las comunidades donde llegué a ir o moverme, a través de la educación, a través del deporte. Siento que pues Dios movió todo de tal forma que eso ayudó, porque no fue solo una sola cosa, o sea, no llegué hablándole, ay, Dios es así, ¿no? Solo a todos, sino que a través de poquitos, o sea, a través de a lo mejor ayudando con educación, ayudando con deporte, autoestima, dando esas oportunidades o habilidades a los niños, a los jóvenes, iba también un poco del amor de Dios, ¿no? Sí, porque creo que todas las personas no necesitamos creo que lo mismo. Por ejemplo, sabes que Dios te ama. A lo mejor necesitas un abrazo, no necesita que le digas, ¡ay! Exacto. O sea, que estés ahí, que... representar, ¿no? esa cultura del amor de Dios pues de formas diferentes, y creo que está muy padre. Ya entrando en temas fuertes, en temas potentes, también tengo entendido que has tenido contacto y has estudiado un poquito acerca sobre los procesos de duelo, los procesos pues para seguir adelante en cierto tipo de pérdidas. Platícame un poquito esa parte. ¿Qué experiencia tienes en el proceso de duelo? En el proceso de... Porque creo que pues no... Bueno, en mi percepción creo que no llegas a una sanación total. Creo que te adaptas y tienes que continuar. Pero pues es un proceso complicado, me imagino. Sí, claro. Bueno, yo primero que nada llegué a prepararme un poco en esta área. No te voy a decir que soy la más experta del mundo, okay, pero sí. Por una situación familiar que me hizo darme cuenta de lo importante que es esa área, ¿no? Por eso es que trato de involucrar mucho lo que es la situación emocional de los niños, ¿no? Entonces, yo principalmente lo hice por un sobrino mío que perdió a su papá. Entonces, al ser él muy pequeño, pues muchas cosas no entendía, ¿no? Ves el duelo, cuando ves un duelo de cerca, no es lo mismo ver a un niño de lejos y decir, ese niño es travieso. Y no es lo mismo estar ahí cuando el niño llora o escuchar su llanto de dolor, o sea, no un llanto de berrinche, sino un llanto de dolor que te quiebra por dentro, ¿no? Y a una temprana edad dices, sí, wow. Y que dices, ¿cómo te lo quito? ¿Cómo te quito este dolor? Cuando yo me inicio en esto, pues esa fue mi motivación, querer ayudar a mi sobrino, a mi hermana, en esto, obviamente a uno mismo, ¿no? Porque tú dices, pues yo también estoy sufriendo con todo esto. Entonces, realmente pues aprendes que la vida está llena de duelos, que desde pequeño estás, a veces no lo ves así, pero en todos lados tenemos pérdidas. Hay pérdidas a lo mejor que pasas de niño a adolescente, a lo mejor en la vejez, que vas dejando de ser capaz para muchas cosas y después ya no. Entonces, el ser una persona que entiende los procesos de cómo es la vida, pues nos ayuda un poquito a tomarla un poco mejor, ¿no? Obviamente es una situación muy complicada el acompañar a alguien en un duelo. He tenido la oportunidad de apoyar a personas en pérdidas
pues de ciertos seres queridos, ya sea personas, mascotas, habilidades, personas que a lo mejor por alguna situación de salud ya no pueden realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, es un mundo total, o sea, es un mundo en el que cada duelo es especial, dependiendo de la persona que lo sufre, de la cercanía, ¿no? De la persona con la que llegas a tener, ya sea este tipo de pérdida, sea por ejemplo, una relación, una pareja, entonces, pues realmente es una situación complicada en la que nos lleva directamente a lo que es también la salud emocional de las personas, porque pues en cuanto a más educación emocional tenemos, pues a veces todo lo que nos pase en la vida va a ser un poquito más llevadero, ¿no? No va a ser la solución, pero pues nos puede ayudar obviamente a atravesar ciertas luchas o guerras un poco mejor o salir menos lastimadores. Pues complicado en ese ámbito, porque no es lo mismo ver a un amigo que a lo mejor perdió a sus familiares y pues lo apoyas así como a la distancia, así de lejos, para cuando lo tienes ahí en casa o convives la mayor parte del tiempo con esa persona que está sufriendo o que está en esta lucha de duelo, creo que es algo muy complicado. Es muy difícil, porque mira, siempre hay gente que a veces habla sin saber. Y eso digo, o sea, es como que, digo, cállese. Pero, por ejemplo, me pasa a mí con mi sobrino hasta el día de hoy. Él, a pesar de que ya pasaron bastantes años, bueno, varios años, sigue obviamente afectando esta situación en su vida, ¿no? Entonces, a veces muchas personas llegan a juzgar ciertas actitudes de él, ¿no? Entonces, cuando sabes qué proceso hay detrás, hasta de trabajo del mismo niño, que inconscientemente iba avanzando, iba haciendo cosas o sobreviviendo, ¿no? Porque obviamente es un estado muy difícil. Entonces, pues a veces en vez de ayudar lastimas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante de un duelo o estar cerca de alguien que está pasando por una situación complicada, pues debe ser la empatía, el amor, el saber estar, el saber escuchar, parte de lo que decías hace rato, o sea, porque a veces no necesitan un regaño. Obviamente todas las edades son complicadas, ¿no? Las personalidades son diferentes, pero realmente detrás de una situación emocional, pues hay vacíos, hay carencias, hay una pérdida que a fin de cuentas no se va a saciar con otras o no se va a suplir, pero a lo mejor algo puede ayudar, ¿no? A que encuentre a lo mejor el enfoque en algo, algún nuevo hobby, que redireccione una situación complicada, ¿no? Pero eso va a influir mucho, sobre todo hablando de niños, influye mucho en su entorno. ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace su red de apoyo, ¿no? Porque a veces a lo mejor no está el papá por alguna situación. Entonces, quien esté ahí, sus tutores, a veces la rutina, ¿no? Del día a día, y sabías que la rutina la hacías con esa persona que a lo mejor ya no está presente, y sigues haciendo la rutina, pues todo te recuerda a esta persona y dices, órale, ¿no? Es algo brutalmente fuerte y complicado. Por ejemplo, en mi aspecto he tenido pérdidas no tan cercanas, pero cercanas en algún tipo de forma, y ha sido pues creo que soy una persona un poco en ese aspecto de lo emocional solitaria, que pues no me gusta más o menos como que expresar mis emociones. Eso es algo que trabajamos. Ajá. En ese aspecto sí soy como más tímido. En otros aspectos no. Pero estando así en el círculo con personas que esa pérdida fue muy cercana, sí digo, wow, o sea, ¿cómo le haces, no? O sea, mil respetos para esas personas que sí, que son los del dolor directo, y continúan con su vida, y dices, wow. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que obviamente ya cuando estás tan cerca ves el dolor, ¿no? La magnitud del problema. O sea, puedes reconocer el trabajo que hacen. Al hecho de nada más pararse de su cama, o sea, es un trabajo de voluntad, ¿no? Yo creo, porque muchas personas pues se dejan, o sea,
se dejan caer, digámoslo así, ¿no? O sea, su batalla a veces es mucha o es menos y se dan por vencidas a veces, y hay personas que no, o sea, que siguen teniendo motivaciones para seguir luchando, para a lo mejor no están al 100% o están al menos 100%, pero lo intentan, ¿no? O sea, como que no se dan por vencidos, y eso pues tiene que ver mucho con la personalidad de las personas. O sea, no todos son con esa personalidad, y a veces necesitan más ayuda, o a veces saben disimular que necesitan ayuda. Pregunta importante, Vania, pregunta importante. Creo que es un poco en el tema sobre las pérdidas, pero vamos a verlo desde otro punto, ¿no? El suicidio, Vania. Para ti, se respeta tu opinión, o sea, muy respetable. ¿Una persona que se suicida es valiente o cobarde? No sé si has escuchado como que esa disputa, ¿no? Sí, claro. En conversaciones de, a ver. Híjole, creo que es muy difícil, ¿no? Juzgar algo tan delicado, digo, sí. Porque no sabes a veces el contexto de las personas. Digo, yo en mi persona, yo no lo haría. Mi filosofía de vida es otra, ¿no? Uh-huh. No es abandonar, no es ¿cómo decirlo? El terminar ya con mi mismo sufrimiento. Yo no me creería capaz de hacer eso. A lo mejor sería cobarde a los ojos de alguien, ¿no? A lo mejor o demasiado valiente para no hacerlo. Pero es que es algo de perspectiva, siento yo. O sea, siento que es muy complicado resumirlo en cobardía o valentía, cuando detrás de eso hay mucho. Yo estaba viendo una noticia en la mañana de una chica que se quitó la vida, y antes de eso dejó unas notas en sus redes del por qué y hacía esa acción, y pues les deseaba feliz vida a todos y esa parte, ¿no? Y al leer como las notas, se ve bien curioso, me di cuenta de que eran heridas emocionales, uh-huh. El no sentirse querida, el no sentirse como apoyada por su propia familia, y al final al cabo pues creo que le entró un colapso emocional y pues tomó la decisión de ya no continuar. Y yo creo que hoy en día la mayor parte de las personas que toman esta decisión es por heridas emocionales, heridas que a lo mejor no, porque hay un dicho o hay algo que me decían mucho cuando era pequeño: una cosa es lo que es y otra cosa es lo que tú percibes. Uh-huh. Y no sé tú qué opinas al respecto. No, pues claro, o sea, realmente toda situación de depresión, ya al nivel, o sea, ya para llegar a suicidarse, pues obviamente te habla de una situación. Puede ser emocional nada más, o hasta psicológica, ¿no? Ya más profunda, o sea, que a lo mejor necesitan apoyo de algún psiquiatra o algo así, ¿no? Que a lo mejor por alguna situación su estado cerebral y emocional no se regule, ¿no? Pero es algo que obviamente nos indica que hay una historia y de duelos no resueltos. Entonces, por eso aquí es importante siempre, a veces vivimos en un país en donde nadie quiere hablar de esa parte, ¿no? De las heridas, a veces es mejor ignorar y no tocar el tema, donde nadie quiere hablar de la muerte, porque si hablas de la muerte ya la estás atrayendo. Y pues son cosas que uno debe de entender, que las pérdidas van a irse dando. O sea, ¿qué va a pasar cuando en cierto momento a lo mejor yo ya no puedas trabajar? O ¿cómo me gustaría morirme? ¿O qué pasaría? ¿Cómo quiero que sea mi ritual de despedida? Quiero que me cremen, quiero que me entierren, quiero que haya un evento especial, o quiero que hagan una fiesta, ¿qué es lo que quiero? O cómo me gustaría morir, más o menos a qué edad. O sea, a veces dices, ¿cómo vas a pensar en estas cosas? Y es algo que no tienes tu control, o sea, no, pero pues a lo mejor dentro de cómo lleguen a pasar las cosas, pues puede suceder, ¿no? O sea, a lo mejor que seamos conscientes que esto es real, o sea, que el día a día está lleno de pérdidas. Y esa parte que dices es algo que es muy curioso, porque pues es un momento donde tú ya no vas a saber qué va a pasar. Uh-huh. Y yo soy enemigo, o sea, me odio a la gente que no respeta el dolor ajeno, ¿sabes?
A mí se me hace una falta de respeto grandísima. Y llegar, o sea, sí te duele, o sea, sí todo lo que tú quieras, pero respetas el feltro, ¿no? O sea, no le tomas foto al feltro y lo subes a tus redes, te vamos a extrañar y todo. Y ahí lo ves todo, pues ya, todo pálido y dices, o sea, me hace una falta de respeto a mí profunda que hagan eso, o que me pasó mucho con una pérdida que tuvimos hace unos años, que personas que, ¿sabes?, completamente alejadísimas. Ay, me duele tanto, ni lo conocías. Ah, sí. O sea, y en los primeros años sí, ahí subiendo cosas y todo, pero pasó el tiempo y pues no te dolía tanto porque o sea, que lo hacen como para llamar la atención, ¿me explico? Entonces, esa parte que dices de como dejar una estipulación de que sí, que no, porque, por ejemplo, en mi caso, pues sí no quisiera que me vieran ahí todo tieso, porque pues no. Es bueno. Fíjate que a mí, por ejemplo, hace muchos años, hace como unos 5 años, no más tiempo, yo estaba más chica. Y como unos 10, yo creo. Mi papá un día me empezó a decir, si yo me llego a morir, quiero que hagas esto. Y yo así, o sea, no, papá, no me digas eso. Y yo empezaba a llorar, ¿no? Y yo, papá, ya. O sea, pero si tú lo piensas, es bueno. O sea, ya después cuando me preparé en todo esto, dije, no, pues, yo no lo veía así, ¿no? Cuando me lo dijo. Y dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me dices esto? Ajá. Qué exagerado. En ese momento, si llega a pasar, yo no voy a tener ni mente para hacer todo lo que tú me pides. Pero ahora lo tengo tan grabado porque si llega a pasar, me gustaría cumplir sus últimos deseos de lo que él me pidió, ¿me entiendes? Entonces, es como extraño. O sea, a veces es entender por qué. O sea, porque también es importante y que esas cosas van a pasar, no se van a saltar. A lo mejor puede que te toque a ti despedir a tus seres queridos o ellos te despidan, no sabes, ¿no? Que la vida puede terminar en cualquier momento, pero es bueno tener planes, o sea, pensar, o tener como opciones en dado caso de que llegaras a partir. Claro. Tú ya tienes tu repertorio, sí, más o menos, una idea de lo que pues te gustaría. Pues a mí me gustaría que hicieran como algo nada más en mi memoria. Sencillo. No algo exagerado, que recuerden cosas sobre mí. Tal vez vivencias, recuerdos, ¿no? Como un tipo brindis, memorial, ¿no? así, algo así. Ajá, muy bien, sí. Nada más, no es el que diga, ay, cada año vas a hacer esto. No. O sea, hay personas que a lo mejor sí, ¿no? Que dicen, o dentro de su cultura familiar, cada año tienen algún evento especial conmemorando esta fecha, aunque sea dolorosa, ¿no? Hay personas que sí lo hacen, entonces pues depende de cada persona. Yo diría, a mí no es algo que yo te diga y quiero que me vayas y me lleves flores. No, o sea. De este tipo de flores, sí, no, depende de cada quien, ¿no? Pero sobre todo esa parte así como memorial que no puedes pedirle a alguien, no quiero que te pongas triste y no llores, pues porque es ilógico, ¿no? ¿Verdad? Pero el simple hecho de recordar cosas buenas, a lo mejor si te enseñé algo o influí en algo en tu vida bueno, o viste algo en mí bueno que tú puedes continuar o seguir haciendo, hazlo, ¿no? A dónde puedo influir yo en tu vida y qué puedes tomar a lo mejor como ejemplo, ¿no? De esas huellitas de ciertas personas que dices, tal persona, wow, esto me encantaba de ella, y pues lo tomas para ti, porque ves lo bueno que es para el mundo, para tu círculo, para la sociedad, y a veces lo tomas, los haces tuyos también. Y al final del día esa parte, ¿no? De esas pequeñas huellitas que existen en la vida de las otras personas es lo que te va a mantener aún y es que es parte de, por ejemplo, lo que decías, es que ya ciertas personas ya no lo ven o no los extrañabas tanto como quisieras. Todos tenemos diferentes formas de sanarlo, ¿no? Algunos pueden publicar todos los días o cada año, a lo mejor un año luctuoso, pues te extraño, pues postear una foto, un video, no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor no sabes si esa persona en algún momento marcó su vida para algo. O en algún momento fue a lo mejor esa persona, esa motivación, ese oído, ese hombro, que a lo mejor tú no tienes idea, ¿no? Pero que en algún momento esa persona fue punto clave para algo bueno. Entonces, todos tenemos a veces esa... Yo, por ejemplo, tengo gente que yo puedo decir, pues tal persona, a lo mejor ya no lo veo, ¿no? O a lo mejor ya falleció y digo, amaba esto, gracias por esto, aunque no posté nada, ¿no?
Entonces, yo creo que cada persona que tú llegas a conocer o que llega a influir en tu vida de alguna manera positiva para que tú crezcas y que sobre todo que tú sepas reconocer ese apoyo de las personas que te dan, que te brindan, no olvidarlo. Y aun si esas personas ya partieron de esta dimensión, digámoslo, pues ¿qué puedes aplicar? O sea, hay personas, a lo mejor su alegría, su forma de ver la vida, su forma de servir a las personas, de escuchar, de cómo tomaban las cosas, ¿no? O sea, a veces como cada uno tenemos una personalidad y que a veces a lo mejor dices tal persona, esa forma de ser, en ese momento yo la necesitaba y a veces cuando tú estás del otro lado y te toca dar la ayuda, pues sabes cómo darla. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, en esa parte pues creo que en mi punto de vista a mí no me da miedo la muerte, me da miedo el olvido, pero pues es algo pues, que va a pasar en algún punto, ¿no? No, y también la gente va sanando. Y la pues gente va sanando, va aprendiendo a vivir con la pérdida. A lo mejor nunca vas a olvidar a una persona muy cercana, pero pues te adaptas, hay un proceso de adaptación. El ser humano tiene un proceso de adaptación muy alto, ¿no? Entonces, y si no te adaptas, pues ya puedes caer en un duelo en un ciclo, ¿no? Sí, patológico, o sea, algo que no está bien, que estás estancado y no estás sanando. Y si esa persona no está sanando, ya sea de manera natural, pues hay que ver qué pasó, o sea, ya sea por situaciones de la infancia, no sé, cualquier circunstancia que esté generando que viva en ese proceso de duelo o depresión, de que no le permites avanzar. Entonces ahí también es cuando ya se necesita pues ayuda psicológica y ya pues más profesional, obviamente, ¿no? Porque pues obviamente lo correcto es que todos tuviéramos terapia, que todos tuviéramos ese tipo de atención para pues fortalecer nuestra vida, ¿no? Nuestra pues lo que somos, porque pues es una forma de ayudarnos a nosotros mismos. Pero hay algunas situaciones en las que es forzoso tener ese tipo de atención o ayuda, apoyo. Hay muchos que lo hacen a través de las iglesias, a través de talleres, a través de amigos, a través del ejercicio, a través de... Hay muchas formas de sanar, no hay solo una, realmente. Muchos caminos, ¿no? Sí. Esa es la parte, ¿no? Lo importante después de todo esto es pues continuar. Ya sea un proceso que a lo mejor tarde mucho, o a lo mejor sea un proceso que a lo mejor no tarde tanto, sí. Pero pues al final una buena manera de honrar la memoria de tus seres queridos pues es haciendo lo que te inculcaron y pues lo mejor de ellos, ¿no? Claro, o sea, a fin de cuentas la memoria, el hecho de digo, a lo mejor nunca va a dejar de dolerte, nunca van a dejar de hacer falta, a lo mejor nunca encuentras respuestas a tus preguntas, porque pues así es la vida, ¿no? O sea, hay límites, de todo esto hay límites, o sea, no podemos obtener todas las respuestas posibles o que quisiéramos tener a veces para nosotros tener una paz mental, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que lo importante es aprender a adaptarnos y sea la circunstancia por la que estemos pasando, tenemos esa oportunidad de adaptarnos y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para nosotros. Una parte de ser versátiles y decir, bueno, ahorita estoy pasando por esto, me tengo que adaptar, o sea, no te enganches a cosas o al pasado, eso va a ayudarnos mucho a seguir avanzando, porque a veces... El soltar, sí, cuesta mucho trabajo. Los límites, esa parte de vivir atado no sé, a lo mejor mis buenos tiempos, a este ser querido que ya no está, no sé, o sea, la parte del soltar es liberador porque a fin de cuentas te permite aprender a disfrutar lo que estás viviendo en el presente. Muy bien, esa frase me gusta, ¿no? Soltar para vivir plenos. Uh-huh. Y por último, Vania, 3 recomendaciones de vida que nos quisieras dar. Ay, caray. ¿Pero en qué sentido? Por ejemplo con mi invitado anterior, que éramos vive un día a la vez, ser cada día mejor que ayer. Pues una pequeña frase que nos dio de vivir, yo lo veo vivir en el presente
Y si a lo mejor hiciste cosas que no estuvieron tan chidas en un pasado, ser mejor que ayer. Y porque pues todos cometemos errores, todos nos equivocamos en algún punto con ciertas amistades o en ciertas circunstancias. Decisiones. Ajá. Sí, claro. Y pues a lo mejor lo que hicimos pues ya no tiene mucha reparación, pero puede ser mejor que eso gracias a la experiencia. Pues mira, a mí hay una que me ha encantado mucho, mucho. Desde que jugaba tocho había un coach que nos decía, la actitud, no la aptitud, determinan tu altitud. Y, por ejemplo, yo cuando jugaba tocho, ese fue de los primeros coaches que yo tuve y nos marcaba mucho, la actitud que tú tienes va a depender mucho hasta dónde llegas, no qué tan apto eres, porque la actitud puede hacerte apto para un lugar, una posición, un sueño, pero si no tienes actitud, aunque seas el más apto del mundo para ese rol o para cualquier actividad, no lo vas a hacer, ¿no? No vas a llegar ahí. Entonces, es eso. Yo creo que cuando tú te das cuenta que a lo mejor la vida, no sé, no has tenido a lo mejor las demasiadas oportunidades o la vida ha sido un poco complicada o has tenido duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo y eso desgasta, quita tiempo. A veces no tienes los mismos resultados que una persona que toda su vida le ha ido excelente, ¿no? O que no ha tenido pérdidas o no ha batallado en la vida. Entonces llega un punto en el que a veces como seres humanos puedes llegar a compararte y decir, bueno, es que no he logrado a lo mejor las cosas que yo he querido o no puedo hacer o no quisiera o no estoy donde quisiera estar, ¿no? Entonces mi invitación es esa, recuerda que el tener la actitud correcta puedes hacerte apto para lo que quieres ser o donde quieres estar. Y es una cuestión de disciplina sobre todo, ¿no? Porque a veces no es solo una motivación o una emoción, sino es disciplina para poder llegar ahí. Y yo lo vi, por ejemplo, yo lo vi con este coach, siempre nos lo decía, todos los días. Y yo lo vi en mi persona, ¿no? Yo cuando empecé con ese deporte, pues no... Había practicado otros, pero era uno totalmente diferente. Y empecé a avanzar muy rápido entre categorías hasta llegar a Liga Mayor muy rápido. Entonces, cuando tu enfoque está en ti, no tanto en lo que no tienes, sino en lo que puedes trabajar para llegar a donde quieres, sea cual sea. Ya sea algún deporte, alguna meta, ya sea estabilidad económica o no sé, cualquier meta. Lo más importante es esa parte de tu actitud, cómo lo estás tomando y qué enfoque le das para poder pues obtenerlo. Vaya, sí me quedo con esa parte de una buena actitud. Es clave para lograr sus metas. Bueno amigos, este fue el capítulo de hoy. Y pues muchas gracias, Vania, por este pequeño espacio y nos vemos en un próximo capítulo.